tardes desde los estudios de Radio Ya y sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional. Hoy en su edición 115. Una de las máximas satisfacciones que puede tener el producir al conducir un programa de esta naturaleza es tener la ocasión de entrevistar a personas y personalidades que de otra manera hubiera sido muy difícil haber hablado con ellas. Personas admirables y de gran valía que dicen lo que piensan y piensan lo que dicen. Que en estos tiempos de una corrección ideológica que todo lo asfixia, dan su opinión pese a que ello suponga enfrentarse a gigantes que le generen a uno todo tipo de problemas. Desde la censura al vilipendio, desde el insulto fácil y gratuito a la denuncia. Este es el caso de quien hoy nos acompaña, el coronel Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, actualmente en la Reserva, un currículum que no vamos a relatar aquí y dado a conocer por sus dos grandes libros de divulgación a los que entraremos a examinar en minutos, que son Así se domina el mundo y El dominio mundial. Espero que esté ya al teléfono el coronel Pedro Baños. Buenas tardes, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, antes de nada, lógicamente, por haber accedido, que en las circunstancias en las que estamos y dada tu agenda ha sido realmente difícil. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros, estoy encantado y además te agradezco enormemente los elogios que has hecho, que no soy ni más listo que nadie, ni muchísimo menos, simplemente es que me he dedicado durante 30 años a estos temas y al final pues todos aprendemos, incluso los menos capacitados intelectualmente. Te puedo asegurar, Pedro, que hay gente que se tira 40 años en algo y no se han enterado de nada. Pero, sea como fuere, vamos a hablar de tus libros, pero las circunstancias en las que estamos en esta situación tan inesperada e inusual como este confinamiento del coronavirus, permíteme que te pregunte algo acerca de ello. Te vi alguna intervención en el 24 Horas de Televisión Española, en ese buen programa que es Cuarto Milenio. El origen, te vi hablando del origen del coronavirus y más allá de cuestiones conspiranoicas, ¿qué es lo que se sabe de verdad del origen de este coronavirus que nos tiene a todos en la situación que nos tiene? Pues yo sigo todas las intervenciones de los principales científicos, no solamente los que tenemos en España, que tenemos científicos maravillosos, sino incluso españoles que están en lugares tan privilegiados como puede ser el Hospital Montesión en Estados Unidos o científicos internacionales. Y lo cierto es que todavía no hay unanimidad. Todavía esta mañana estaba oyendo a unos científicos en una televisión y yo me daba la sensación de que todavía no está completo el genoma del virus, que incluso hay quien considera que es un virus muy listo, como hoy ayer efectivamente, y que además decían que sabe mutar, que sabe transformarse, con lo cual que hace muy difícil el poder encontrar esa vacuna, ese tratamiento. Y yo tengo la sensación de que todavía nos falta mucha información, de que estamos un poco despistados y que precisamente eso está retardando el poder combatirlo con la suficiente eficacia. Hay quien cree que eso puede ser fruto, efectivamente, de que sea de laboratorio, que hay quien... Todavía ayer veía otra vez la noticia de que ahora probablemente la zoonosis que se hubiera producido viniera otra vez del pangolín, cuando hace muy pocos días estaba descartado, volviendo otra vez que sí al murciélago. Entonces, por tanto, yo creo que hay un gran despiste, que eso también desconcierta al ciudadano, sobre todo a los que lo estamos padeciendo, países que lo estamos padeciendo de modo tan acusado como puede ser Italia o España, y crea una cierta zozobra, porque tampoco hay una unanimidad entre esa comunidad científica, que también es una palabra que podríamos analizar en detalle, porque ahora parece que los políticos culpan a esa comunidad científica, ese ente etéreo, que no sabemos muy bien en qué se materializa. Efectivamente. En las cuestiones que nos atañen, la geopolítica, hace unos días hemos visto, sabemos que un grupo de aviones, he visto que hablan de 4, 14, 10, no hay unanimidad, han venido a Italia a apoyar, y creo que geopolíticamente la noticia es muy importante. No sé si coincides en el análisis nuestro, el que hacemos por nuestra parte, por el que Rusia creemos que se ha adelantado a esa ayuda que tradicionalmente ha venido de Estados Unidos y que ha sido un movimiento en ese tablero mundial que es la geopolítica maravilloso. Absolutamente. Estamos viviendo unos momentos que para mí es un verdadero hito histórico. Yo no tengo ninguna duda que esto a partir de ahora se va a estudiar en los libros de historia, porque se están moviendo muchísimas fichas en todo el contexto internacional, e incluso probablemente también vaya a variar la sociedad y la economía tal y como la conocemos. Habrá muchas cosas que habrá que analizar muy despacio y pensar que efectivamente, entre otras cosas, que habrá que tener fondos de reservas para esperar esto inesperado, que es, como digo yo, uno de los fallos habituales que se han cometido en geopolítica a lo largo de la historia también, no estar preparados para lo inesperado. Pero efectivamente, en este contexto hay que pensar que, por ejemplo, durante la crisis del ébola, Estados Unidos era el adalid, el abanderado de la lucha contra el ébola, empezando por África.
de donde había surgido, pero en cambio estamos viendo que ahora Estados Unidos se ha retraído, se ha centrado en su propio problema, que lo tiene muy acusado y probablemente en los próximos días se irá todavía muchísimo más. La última noticia de esta misma mañana leía que de repente en una semana tiene 3,3 millones de parados más en Estados Unidos. Es una cifra verdaderamente demoledora, un país que prácticamente ya solamente tenía un paro estructural prácticamente inexistente. Por otro lado, efectivamente, este vacío que está dejando Estados Unidos en esta batuta mundial que había llevado de un modo absolutamente unímodo a partir de 1991, una vez que desaparece la Unión Soviética, vemos que hay otros países que la están tomando, y además la están tomando con eficacia. Efectivamente, en el caso de Rusia, en su intervención o la ayuda que ha llevado a Italia, una Italia tan necesitada de ayuda que la estaba reclamando a todos los demás países de la Unión Europea que prácticamente le han dado la espalda, algo que tanto el gobierno italiano como muchísimos italianos cada vez más están muy descontentos con la actitud de la Unión Europea, que les ha dejado prácticamente colgados. Y en cambio Rusia efectivamente ha mandado un contingente no especialmente importante, estaríamos hablando de unos 100, 150 efectivos, pero efectivos al mando de un general especializado precisamente en todo el tema de guerra biológica, que sabe mucho de todos estos temas y que están haciendo una planificación muy interesante en las zonas más afectadas, como puede ser pues toda la zona de Bérgamo. Quiere decir que efectivamente hay otros países que están moviendo muy bien sus fichas, que además no solamente las mueve bien, sino que además saben hacer una buena propaganda de aquello que están haciendo, cosa que la Unión Europea, la poca ayuda o la mucha ayuda que esté facilitando, pues ni siquiera sabe transmitirla al conjunto de la ciudadanía, aunque la Unión Europea, pues efectivamente no está precisamente respondiendo de cómo tenía que responder con esa unanimidad que se supone precisamente, ya que lleva el apellido Unión o el nombre Unión, tiene que haber reaccionado de una forma muy diferente, y estamos viendo como, por ejemplo, en el caso de los eurobonos, pues que cada país, sobre todo países que tienen una mentalidad muy diferente a los latinos, a los mediterráneos, pues están prácticamente fraccionando todavía muchísimo más de lo que ya estaba a esta Unión Europea. ¿Cómo interpretas que haya dado esa ayuda a Rusia? Y en el país, en esta semana nos hemos encontrado con un titular horroroso, como que y cito textualmente, la Unión Europea acusa al Kremlin de avivar el pánico en Europa con noticias falsas acerca del coronavirus. Pues es que estamos en un juego de propaganda y contrapropaganda impresionante. Pero curiosamente, ese mismo día que decía eso la Unión Europea, que tiene un departamento dedicado a la desinformación, que bueno, habría mucho que hablar porque, y aunque hay que decirlo, como tú me has dicho muy bien al principio, hay que decirlo con rotundidad, la primera desinformación es la desinformación oficial, que no se nos olvide nunca. Ahí procede la principal desinformación, con lo cual yo muchas veces digo que es que a lo mejor los políticos cuando crean estos departamentos es que se quieren autodestruir, no lo sé. Pero lo cierto es que, claro, si creas el departamento algo tiene que contar, porque evidentemente tiene que justificar su sueldo a final de mes, ¿no? Pero precisamente ese mismo día que decía eso la Unión Europea, circulaba un vídeo por todas las redes sociales en el que aparecía Putin con unos militares detrás, en el que estaba lanzando un discurso teóricamente acusando a potencias occidentales de haber lanzado intencionadamente el virus del coronavirus para diezmar la población mundial. Y ese vídeo era falso. El vídeo era verdad, pero el discurso, el texto que exponía subtitulado en español era absolutamente falso. Resulta que esto es de una conmemoración que hacen anualmente, creo que el año 2016 o 2017, de la conmemoración que hacen en marzo de la Gran Guerra Patriótica, y da un discurso precisamente de elogio a los militares. Quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver el vídeo con el texto que estaba subtitulado, para que veamos que la propaganda y la contrapropaganda que se está llevando ahora mismo a cabo pues es tremenda. Y también es verdad que siempre en situaciones de ineficacia de las instituciones, pues lo fácil siempre es crear un enemigo y culpar a alguien de su propia ineficacia y de su propia ineptitud, y yo creo que era el momento ideal para acusar a Rusia una vez más de ser la que quisiera destruir Europa, cuando Europa no hace falta que nos venga nadie a destruir. Efectivamente. Dos cuestiones para ir terminando con este tema del coronavirus. Uno, si crees que Europa, Occidente, está preparada psicológicamente para este tipo de cosas. Lo digo porque somos una generación que no ha vivido una guerra, y no de la talla de la guerra mundial, sino de ningún otro tipo. Nos parecíamos que éramos intocables, que vivíamos en un área de confort, que nada lo iba a trastocar, pero esto de la noche a la mañana nos ha vuelto tarumbas a todos.
Pues creo que lo has definido muy bien. Mira, precisamente este tipo de situaciones extremas las acusan muchísimo más las sociedades avanzadas, porque en aquellas sociedades, pensemos por ejemplo en algunos países africanos, que lamentablemente pues padecen cientos de miles de víctimas, incluso por enfermedades tan banales para nosotros como puede ser una diarrea, que les llevan a la muerte, y en cambio, claro, ellos están acostumbrados a convivir con este ambiente, con esta mortandad, ¿no? Y nosotros somos sociedades muy avanzadas y en cierto modo pues hasta casi gastadas, y que vivimos efectivamente en un materialismo, en una comodidad, en muy hedonistas, y que cualquier cosa de esto nos afecta muchísimo más. Y la prueba está que aquí, probablemente si mañana no tuviéramos todos los dispositivos electrónicos para conectarnos a la internet o para ver series prácticamente en permanencia, o simplemente nos priváramos de algunos alimentos que a lo mejor no serían básicos porque estamos acostumbrados a ellos, nos parecería la hecatombe. Y en cambio hay otros países que no les significaría, o les significaría muy poco, porque están acostumbrados a vivir en situaciones de penuria o en situaciones que desde luego no son tan privilegiadas. Y efectivamente aquí, como estamos viendo, psicológicamente, que también tiene un impacto muy importante, sin lugar a dudas para la población, pues lo vamos a sufrir mucho más. Además, pero sobre todo, para mí lo más preocupante, al margen del tema de la salud, por supuestísimo, va a ser toda la cuestión económica, de cómo va a dañar tanto en lo micro como en lo macro, y que nos va a dañar probablemente durante mucho más tiempo, incluso más allá de la salud. Esta cuestión del coronavirus es obvio, es lógico hasta cierto punto, que ha tapado cualquier otra cuestión, pero recordemos que seguimos en nivel 4 de alerta. Te iba a preguntar si tanto con el terrorismo antes, puesto que está eclipsado ahora con el coronavirus, ¿no se incita, más allá de la información, al miedo también a la sociedad? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces, claro, los medios de comunicación, y eso lo hemos hablado muchas veces en el gran debate que hablando del terrorismo, los medios de comunicación también viven del espectáculo, viven de lo llamativo, que es de lo que vive el terrorismo en este caso concreto, que evidentemente persigue unos objetivos muy concretos, que no es el caso del coronavirus, que es una enfermedad, ¿no? Pero claro, muchas veces se crea unos niveles de alerta que incluso no corresponden ni con la realidad de la amenaza. Es cierto que hay muchos medios pues que les encanta el aumentar o magnificar la situación, porque, como digo, a ellos les genera audiencia. Y lamentablemente, pues muchas veces, que en el tema concreto del terrorismo lo hemos alertado muchísimas veces, que no podemos permitir que a veces, por conseguir esos beneficios económicos, que los objetivos que perseguían los terroristas nosotros se los estemos magnificando, y a veces que ni siquiera ellos pensaban encontrar un éxito tal y que se lo estamos dando nosotros de manera gratuita. Es cierto que ahí entramos en el debate del derecho del ciudadano de ser informado, el deber de los medios de informar. Es un debate muy peliagudo, que no es fácil de solucionar, y más en un contexto democrático, por supuesto, de libertades como tiene que ser, pero claro, hay que ser conscientes de lo que se está haciendo, porque muchas veces, como digo, lo que está haciendo es facilitando la labor de los terroristas. Una última cuestión al respecto. Hablan ahora, por ejemplo, que somos héroes por estar en casa, cuando estar en casa es maravilloso, con una serie de televisión. Yo estoy comiendo mejor que nunca, estoy viviendo mejor que nunca, seguramente. ¿Qué pasaría, a tu juicio, si, por ejemplo, en vez de este virus, que tiene una mortalidad, un porcentaje de mortalidad bastante pequeño, hay que decirlo, por ejemplo, se utilizara terroristas que inocularan viruela robada de un laboratorio y la extendieran por el mundo? Sería un auténtico caos Occidente. Sí, esa es una de las grandes amenazas de las que se ha hablado mucho para los estudiosos del terrorismo. Es una posibilidad que no es desdeñable. Lo que pasa es que prácticamente, si no tienen los medios de ellos para proteger a su propia población, pues sería alguna actitud absolutamente suicida. Y una cosa es que sea un suicida, y otra cosa es que se suicide una colectividad entera, que no tendría sentido, porque al final lo que pretende un terrorista salafista yihadista es expansionar su ideología extrema por todo el mundo. No tendría sentido, salvo que ellos dispusieran de medios como para vacunar a su propio grupo humano, ¿no? Entonces es algo que es verdaderamente complejo, pero no es desdeñable, evidentemente. Lamentablemente, hoy en día, además, prácticamente cualquier laboratorio de biotecnología puede tener ese doble uso, tanto por un lado para encontrar beneficios para la sociedad, como para convertirse en un laboratorio de armas biológicas, con lo cual nunca nada debe ser desechable, y de hecho estos laboratorios pues también están vigilados, controlados por los servicios de inteligencia, para que precisamente grupos violentos o grupos terroristas no puedan hacerse con ellos. Vamos a hablar de tus libros, que también era lo que habíamos fijado, aunque luego, si me permites, querría hacerte unas preguntas al margen de los libros. Publicas en estos últimos 2 años 2 libros: Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, y posteriormente, y recientemente, hace 1 año y pico, El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas. 2 libros de extraordinario éxito.
desvelar ahora el libro, desglosarlo, pues nos llevaría todo el programa, pero indudablemente hablas en este primer libro, en Así se domina el mundo, habla de la inteligencia económica, te apoyas mucho en la historia como ejemplo, y yo creo que el gran valor de este libro es la divulgación. Este libro lo puede leer tanto un experto como un neófito. Sí, ese fue el objetivo que me marqué desde el primer momento, que ya cuando la editorial Planeta me propuso escribir un libro, yo quise hacer un libro que pudiera ser comprensible por absolutamente todo el mundo. Yo creo que eso es una labor esencial que debería considerar todo escritor, que su obra llegue a cualquier persona, porque creo que, entre otras cosas, es una labor social. Yo quise claramente democratizar o popularizar algo que era la geopolítica, que entonces aquí en España prácticamente no se conocía cuando yo empecé a escribirlo en el año 2017. Ahora efectivamente se ha popularizado, ya ha empezado a proliferar postmáster o cursos de posgraduados relacionados con este tema, y en fin, y además que prácticamente cualquier persona pues ya hable de geopolítica, porque entre otras cosas yo lo que quería era que todo el mundo se concienciara de que no basta con mirarnos el ombligo, que tenemos que levantar la vista y entender lo que pasa en el mundo, porque si no comprendemos las claves de lo que sucede en el planeta, evidentemente no podemos adoptar medidas que satisfagan al conjunto de los ciudadanos. Y además el primer libro, precisamente en Así se domina el mundo, quise hacer una obra intemporal que pudiera leer, si pudiera ser válida dentro de 50 años o dentro de 100 años, con esas estrategias, con esas claves que yo consideraba que eran inmutables, que eran eternas, y en cambio el segundo libro, El dominio mundial, pues me centraba en aspectos mucho más cotidianos, mucho más cercanos, que además efectivamente pues vemos que ahora mismo es lo que está sucediendo, con lo cual la persona que lo lea pues entenderá precisamente mucha de la situación que estamos viviendo, se le clarificará bastante más. ¿Cómo puedes explicar que la existencia de este programa también se deba a ese inusitado interés por la geopolítica que en España no ha importado mucho precisamente? Sí, porque la geopolítica tras la Segunda Guerra Mundial quedó muy denostada, porque había quien pensaba que, por ejemplo, geopolíticos como había sido Haushofer, que había sido utilizado por Hitler para expansionarse por Europa, en aquellas doctrinas de Lebensraum, del espacio vital, de que allí donde había un alemán era Alemania, y por tanto esas consignas geopolíticas, como digo, quedaron bastante denostadas. Siguieron habiendo think tanks, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero en general era una palabra que prácticamente no se empleaba, y de hecho no había nada escrito concretamente en español, en España, en español en general, no había nada escrito sobre estos temas, y en cambio, pues como ya lo digo, cuando a mí se me ofreció esa posibilidad, y dado que yo llevaba muchos años trabajando en estos temas, pues quise renovar la importancia que tiene este término, como digo, porque hoy en día, como estamos viendo, y además lo tenemos bien claro, absolutamente todo lo que pasa en el mundo, antes o después nos va a afectar, y hay veces que cada vez muchísimo más rápido y de una manera mucho más acelerada e incluso universal. Vemos que ya poco menos, o sea, prácticamente nadie se está escapando de, por ejemplo, de esta crisis del coronavirus, que nació en una población de China, que en otro contexto hace años, pues probablemente no nos hubiera llegado a afectar de la manera que lo ha hecho. Así es. En los dos títulos, ya, Así se domina el mundo, el dominio mundial, hablas de dominio. Esa es la finalidad de la geopolítica, dominar el mundo, al fin y al cabo. Sí, porque yo lo que decía es que la geopolítica, con la G pequeña, cuando nace, estaba íntimamente ligado con la geografía. Yo le quise elevar esa de G pequeña a G grande para decir que lo que estamos ahora hablando es esa geopolítica relacionada íntimamente con el geopoder. Y el geopoder al final es el dominio de una colectividad o de una persona sobre el resto de los seres humanos. Porque, como decía también en el primer libro, eso es una de las pasiones eternas, absolutamente eternas, esos grandes pecados de la geopolítica, que ahora estamos viviendo claramente uno de ellos, como es el egoísmo. Estamos viendo que los países se vuelven egoístas, incluso en aquellos países que considerábamos aliados y amigos, se están cerrando sobre sí mismos y primero piensan en ellos y luego en los demás, es decir, el egoísmo puro. Y precisamente pues otro de los grandes pecados capitales de la geopolítica, también eternos, pues es precisamente las ambiciones de dominio, porque al final se trata de ser el que predomine sobre los demás, algo que sucede en cualquier colectividad humana y exactamente igual se traslada a los estados. Hay dos cosas de ese primer libro también que me han llamado la atención y que creo que hay que hablarlas. Uno es una cosa evidente, pero en los tiempos que corren nada es evidente, que es la desigualdad. Hay potencias desiguales. En estos tiempos que hablamos de que todos somos iguales, al final se está hablando de ser yunque o martillo. Efectivamente, pero lo estamos viendo ya no solamente en el ámbito planetario, sino incluso dentro del contexto de la Unión Europea. Al final estamos viendo que Alemania, por ejemplo, ahora con el tema de los eurobonos, que no quiere saber nada prácticamente del resto de los países, y está aprovechando pues una vez más para llevar ellos la batuta y para intentar dominar el contexto de la Unión Europea. Y efectivamente los demás, obviamente, incluso dentro de la Unión Europea, no, sería
el ridículo pensar que es lo mismo la voz de Malta que la voz de Alemania. Evidentemente no es el caso. Y exactamente igual sucede que si hablamos ya en el ámbito planetario, Estados Unidos ha sido hasta ahora el que ha llevado la voz cantante y el que nos ha llevado allí donde ha querido a todos los demás países, que nos hemos convertido, también como decía uno de las comparaciones o los símil que hacía en el libro, Así se domina el mundo, cuando hablaba del patio del colegio, que sea, está el matoncillo del patio, o las circunstancias que yo ponía, o las circunstancias diversas, que al final es el que arrastra a todos los demás, que se convierte en poco menos que sus títeres. Y el que no quiere ser arrastrado y convertirse en uno de sus mariachis, pues lo que hacen es que al final es el que se lleva todas las bofetadas, y vemos que eso se traslada exactamente igual al contexto mundial. Así empieza el primer libro, Así se domina el mundo, y creo que es un muy buen comienzo, así como todo el libro, que es plenamente recomendable. En el último aspecto de este primer libro, te apoyas, como decía antes, en la historia y como no podía ser de otra manera, entras en el mundo de la inteligencia económica. Una inteligencia económica que está plenamente olvidada, ya no solamente a título popular, sino incluso expertos en la materia, la inteligencia económica la tienen ahí abandonada un poco. Pues muy lamentable. Ya la primera estrategia que se elaboró en España, la Estrategia de Seguridad Nacional, que todo se llamó Estrategia Española de Seguridad, elaborada durante la administración Zapatero, en la que yo trabajé de modo muy intensivo, hablábamos de que era absolutamente innecesario establecer en España un sistema de inteligencia económica con directrices muy claras, muy bien identificado el mando, en fin, de la estructura, porque es esencial. Hoy en día vivimos en una guerra económica cada vez, no solamente permanente, sino cada vez más agudizada, cada vez más enconada, y es absolutamente entender esta situación. Por ejemplo, quién está comprando la mayoría de las acciones de algunas de nuestras principales multinacionales estratégicas, entender quién está detrás verdaderamente de estos grandes grupos inversores, de grupos de capital riesgo, que a veces es muy difícil conocerlo, la deuda, a quién le debemos la deuda, cómo a través de la deuda se esclaviza a países, en fin, hay una serie de constantes y además de connotaciones que son absolutamente esenciales entender a través de esta inteligencia económica, porque desde luego el país que se distraiga en este aspecto tiene que tener claro que se va a convertir absolutamente en un esclavo económico controlado por poderes y además por poderes foráneos. El año siguiente, el 2018, sacas este segundo libro, El dominio mundial, que no es la segunda parte, es un complemento o se puede leer perfectamente de manera unitaria, en donde es mucho más amplio. Aparecen, por ejemplo, infografías, mapas, gráficos, es mucho más visible, mucho más a los ojos de la gente para que le entre. Analizas las herramientas de la geopolítica como la potencia militar, la economía, la diplomacia u otras cosas, pero añades elementos como la tecnología y la demografía, y hace mucho hincapié en este segundo, en la demografía. Creo que va a ser un elemento capital en los próximos años para analizar la geopolítica. Efectivamente, en este segundo libro, que como bien has dicho se puede leer de manera absolutamente independiente, complementa al primero y sobre todo trata de temas muy actuales, así como te decía que el primer libro, Así se domina el mundo, quise hacer una obra eterna que se pudiera leer en cualquier momento, pasado muchos años. Este es un libro que se va a desfasar más rápido porque toca temas muy actuales, aunque todavía sigue plenamente vigente. Y efectivamente el tema de la demografía a mí me preocupa mucho, tanto países que tenemos defecto demográfico, como es el caso de España, con todo lo que significa, como por otro lado el crecimiento que todavía hay más que notable en general en otras partes del mundo. Hay que pensar que en poco tiempo vamos a ser, ahora mismo somos ya unos 7.800 millones de habitantes en el planeta, pero es que probablemente menos de 15-20 años seamos más de 10.000. Mientras tanto es una Europa que está perdiendo en general población y además sobre todo con un continente que es el caso del continente africano que duplica su población cada 10 años porque todavía hay muchos países en África que la mujer tiene de media más de 7 hijos y además no solamente es que tenga más de 7 hijos sino que además los tiene muy pronto, prácticamente en cuanto tienen la primera menstruación, cosa que por ejemplo en España ahora mismo oficialmente la mujer tiene de media el primer hijo con 32 años, pero que si quitamos a las mujeres que llevan menos de 2 generaciones en España, casi la media se eleva casi a los 40 años. Quiere decir que es un problema enorme, que además en el caso de España la falta de demografía hay que unirlo de natalidad, hay que unirla con una esperanza de vida de las mayores del mundo, la segunda después de Japón, al que probablemente superemos en pocos años, con lo cual eso tiene unas connotaciones, empezando por no solamente sociales, sino también económicas, que desde luego son verdaderamente notables y que hay que verlo y con perspectiva, porque además hay un problema
importante, que es que la demografía no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Lleva muchos años variar las tendencias demográficas y, por tanto, es algo que ya deberíamos haber empezado a analizar, o por lo menos no solamente analizar y dejarlo sobre el papel, sino aplicar medidas verdaderamente eficaces hace ya tiempo, pero que, desde luego, si no las adoptamos ahora, vamos a tener problemas sociales muy importantes. En un think tank conocidísimo que dedicaron una sesión a no ponerle muy bien a usted, entre otras cosas, hablaban de que bajo los dictados de esa corrección política, de esa dictadura ideológica, se hablaba de un antiguo responsable de la OTAN de no defender las fronteras ante la situación de los cientos de millones de subsaharianos que pueden saltar a Europa, y decían que no hay que defender las fronteras. Bestringe estuvo en estos estudios, que además me dio saludos para usted, que dice todo lo contrario. ¿Qué tiene que hacer Europa? A mí se me puso la carne de gallina cuando un antiguo responsable de la OTAN decía que no hay que defender las fronteras y hay que dejar entrar aquí a 400 millones de personas. Es absolutamente insensato. Vamos a ver, estamos hablando lo primero de seres humanos que merecen todo respeto, cómo no. Pero hay que tener en cuenta, y hay que decirlo también con rotundidad y con claridad, que todas las sociedades tienen una capacidad, un límite de aceptación de foráneos, de migrantes. Lo que está claro es que si eso no se hace con cabeza, no se hace con estrategia, no se hace con inteligencia, lo que está claro es que será un perjuicio tanto para los que vienen, porque la sociedad será insostenible, como también para los que ya están. Lo que hay que saber es exactamente ese número de personas que no pueden trastornar el orden establecido o la situación de estabilidad que existe, porque de otra manera, como digo, será un perjuicio para absolutamente todo el mundo. Y efectivamente no estamos hablando de miles o de decenas de miles ni de cientos de miles, estamos hablando de millones, de cientos de millones de personas, como has dicho. Entonces hay que ser absolutamente sensato. Evidentemente, como digo, la isla más paradisíaca del mundo se puede convertir en un verdadero infierno dependiendo del número de personas que la habiten. Y por tanto, como todo, hay que hacerlo con cabeza y dejar al margen la ideología y la política. Y con respecto a lo que decías, lamentablemente aquí hay mucho analista que presume de ello y en realidad son meros activistas. Sí. Y además activistas que además lo hacen porque claramente sirven a otros intereses y, curiosamente, en algunos intereses contrarios a los intereses de su propio país y que sirven a intereses extranjeros. Y eso lo digo con rotundidad, no voy a decir nombres, pero si fuera necesario también los diría, porque evidentemente en este mundo, después de trabajar 30 años en ello, nos conocemos absolutamente todos y todos sabemos de qué pie cojea todo el mundo. Y claramente cuando ves una persona que todos sus artículos los centra siempre exactamente en la misma línea y que no hace ninguna reflexión ni duda absolutamente de nada, pues evidentemente está más que claro, y en algunos casos no solamente está claro, sino que conocemos exactamente de dónde procede su financiación, incluso financiación de think tanks completos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y como efectivamente yo soy un verso libre, que no me callo la boca y además voy absolutamente de forma independiente, pues levanto muchas ampollas, y ampollas que hay quien, aunque yo no lo haga, hay gente que sin ningún estilo, sin ninguna elegancia, por supuesto que va hablando a espaldas mías cuando yo no estoy presente y no me puedo defender, porque todas estas cosas sabe que probablemente le sacaría los colores y las vergüenzas, pues efectivamente me critican, pero no pasa absolutamente nada. Es más, casi lo que me preocuparía es que alguien no hablara de mí, porque si hablan de mí quiere decir que algún daño les estoy haciendo a todos estos sinvergüenzas que lo son, que, como digo, sirven a intereses extranjeros. Estaba pensando en situaciones que viví en aquel think tank que estuve varios meses, estuve 14, 15 meses, y varios fueron en esa línea. Muchas veces, incluso, créame, que no tienen nada que aportar. Cuando gente de esos think tanks han acudido a instancias superiores a dar explicaciones de su peculiar manera de ver el mundo, la verdad es que no han sabido qué decir y han hecho el ridículo. Precisamente por ser usted un verso libre, no sé si querría entrar en eso, pero ha sido usted denunciado de una cosa tan ridícula como antisemitismo por la portada del libro. Sí, mira, verás qué sucedió. Cuando yo empecé a hablar, y efectivamente yo tengo mucha información, he trabajado en temas importantes, en puestos importantes, y cuando empecé a hablar con claridad de lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando en Europa, evidentemente, pues efectivamente, pues hice daño a algunas personas, a algunas entidades, algunas tremendamente poderosas. Sí. Entonces, hoy en día, para destruirte, lo primero, que lo han intentado con muchos líderes políticos, incluso con líderes importantísimos políticos europeos, lo primero es acusarte, por ejemplo, de prorruso. Eso es lo primero, ¿no? Sí. Como eso no les funcionó, porque no les funcionó, no tenían argumentos, pues lo siguiente es acusarte de antisemitismo. Y eso efectivamente, inmediatamente que te cuelgan en San Benito, es muy difícil desprenderse de él.
porque en España todavía no es exactamente la misma situación, pero que en otros países hay que tener en cuenta que hay leyes específicas Alemania. que si alguien te acusa y un juez digamos que te condena por antisemitismo, inmediatamente vas a la cárcel con condenas además muy severas. Entonces digamos, las acusaciones fueron tan absolutamente ridículas, por supuesto tan absolutamente falacias y falsas, que por ejemplo era que es que en la portada pues aparecía un pulpo, cosa que yo no tuve nada, absolutamente nada que ver, y tengo todos los emails guardados, los que tenía de contacto con la editorial, porque fue una propuesta de la editorial, yo no le di mayor importancia, me dijo, ¿te parece bien que pongamos un pulpo en la portada? Y dije, pues vale, yo no le di ninguna importancia, y luego decía que es que aquello era antisemita, o sea, es para partirse de risa. O por ejemplo, algo tan sumamente ridículo, por no decir otra palabra, era que decía que citaba a Goebbels en el libro. Por supuesto que citaba a Goebbels como el gran ejemplo del manipulador social del siglo XX, pero no había ninguna alabanza a Goebbels, ni muchísimo menos. Es decir, una serie de falacias para que veamos cómo la desinformación funciona, pero esto lamentablemente empezó en las redes sociales por una persona pagada por un servicio secreto, inmediatamente se tuvo una repercusión concretamente en el periódico The Guardian, que también tendríamos que saber quién es exactamente que maneja los hilos de este periódico, inmediatamente pues saltó al ámbito internacional y efectivamente consiguieron que el libro, aunque parezca mentira en el siglo XXI, y tanto que se presume de valores y principios democráticos y de libertad de expresión y de libertad de prensa, consiguieron que el libro se prohibiera en el Reino Unido, en Alemania y últimamente en Francia, cosa que me parece absolutamente demencial. Pero bueno, quiero decir que efectivamente pues son samenitos que a uno le cuelgan, pues como hay otros más que me imagino que seguirán colgándome, que evidentemente no van a coincidir con la realidad, pero que alguien los traslada a la prensa y como aquí nadie se preocupa de dudar de lo que se le está informando, por lo menos verificar la información, porque aquí hay muchos verificadores de información, pero verificadores de información de la información que a ellos les interesa verificar, no de toda la información, porque están empezando a proliferar estos grupos de verificadores de noticias, pero de las noticias que a ellos les perjudican o perjudican a aquel que le está financiando, porque siempre hay que saber quién está detrás de estos grupos también de verificadores de noticias, que es un poco lo que antes hablábamos de estos departamentos de desinformación o de búsqueda de desinformación, tanto en el plano nacional como en el plano europeo. Exactamente, no pongo ni quito ninguna coma a lo dicho. En este segundo libro, para terminar por el análisis del segundo libro, hay una prospección de futuro y la pregunta es, ¿habrá un nuevo orden mundial ahora con lo del coronavirus que nadie se lo esperaba? ¿Puede haber un distinto orden mundial? Puede haberlo. Todavía estamos en una fase incipiente, estamos en un episodio diferente de una guerra que ya había comenzado previamente, por así denominarla, entre Estados Unidos y China, entre una potencia descendente y una potencia en auge, que es China, y estamos en una fase nueva, pero que estamos apenas en los primeros pasos, que desde luego queda muchísimo por dilucidar. Pero efectivamente se puede producir ese nuevo orden. Claramente estamos viendo que ahora mismo pues China está, digamos, lanzando un mensaje al mundo de cómo se han recuperado, cómo están proporcionando ayuda incluso a países europeos, que ya va casi una docena de países europeos a los que están mandando ayuda, a países africanos, a países incluso de América. Quiere decir que probablemente pues estamos viviendo, como digo, ese hito histórico, que en cualquier caso algo va a cambiar y no sabemos exactamente cómo. Y también es verdad que a mí lo que me preocupa es que este enfrentamiento, que todavía a Estados Unidos le quedan muchas batallas por jugar, veremos a ver en qué termina, si no terminamos en un enfrentamiento de una manera diferente, más allá del enfrentamiento comercial o tecnológico y económico. Hay unas cuestiones, no quisiera entretenerle mucho más, pero quisiera unos minutos aprovechar la ocasión de tenerle en nuestros micrófonos para preguntarle por Siria. Cumple 9 años de guerra, yo tengo una implicación directa y afectiva con Siria y he visto con mis propios ojos, yendo allí en guerra, la desinformación que existe aquí, empezando por aquel horror de las primaveras árabes, los cascos blancos, que son, créame, un organismo terrorista en la parte publicitaria del terrorismo, y del propio terrorismo tal y como se analiza aquí. Siria coincide con nosotros al decir que se ha hecho un auténtico alud desinformativo al respecto.
Totalmente, totalmente. Y además aquí ha pasado en general bastante desapercibido. Nos hemos tragado el anzuelo en la mayoría de los casos. Efectivamente, podíamos hablar de los cascos blancos, podíamos hablar de esos ficticios ataques químicos, podíamos hablar de tantísimas cosas. No significa que no se hayan hecho cosas mal, por supuesto. Estamos hablando de una guerra donde el salvajismo siempre surge lo peor del ser humano y vemos que efectivamente pues surgen casos verdaderamente execrables, pero también es verdad que aquí todos esos que considerábamos rebeldes o que nos decían o que eran poco menos que libertadores o buscadores de la paz y de la democracia, claramente eran personajes del peor pelaje. Estamos hablando de extremistas yihadistas, que aquí había muchos también, una vez más, había muchos activistas dentro de España, aunque ellos presumían de ser analistas, que totalmente partidistas, sin una visión totalmente parcial del problema, y que parecía que daba la impresión de que simplemente lo que querían era deponer al Assad a toda costa, y simplemente pues a lo mejor para dejar allí a Al-Qaeda que reinara en este país, pues en su momento el Frente al-Nusra o actualmente pues el HTS Hayat Tahrir al-Sham. Es decir, que hay que ser muy prudente cuando se habla una vez más y hay que intentar ser mucho más objetivo, mucho más independiente, y lamentable muchas veces las personas por sus problemas personales, por sus antecedentes, por lo que han vivido ellos y sus familias, pues se distorsiona completamente su visión y en cambio se vuelven, como digo, verdaderos activistas. Y en cualquier caso también hay que tener en cuenta que allí se daban muchas guerras de modo simultáneo, no solamente era una guerra civil, era una pugna geopolítica regional en la que participaban desde Israel, Turquía, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irán, es decir, que había muchos países implicados, que cada uno, por supuesto, también lanzaba sus mensajes distorsionados, y luego también había una guerra mundial. Claramente Estados Unidos no podía permitirse perder en ese escenario, no podía permitir que Rusia ganara en ese escenario, que de momento es lo que ha sucedido, pero que todavía, como digo, nos quedan también, hay probablemente también pasos que dar por parte de estas grandes potencias, y efectivamente pues cada uno lanzaba su desinformación, y aquí en algunos casos, como la que vivimos es de una corriente informativa muy concreta, pues la información que nos llevaba en general pues llegaba muy distorsionada. Pues esto me sirve también para, no me resisto a hablar de España, lógicamente, que es nuestro país, y es lo que nos debería interesar, analizar el mundo en bien de nuestro propio país, España. España tiene unas excelentes relaciones con Arabia, que es la cuna del wahabismo, es la casa de Saúd, la que alimenta cosas muy extrañas. ¿Cómo esto se le puede explicar a la gente que España actúa en este sentido? Pues es que al final, claro, sucede algo. Lo primero es que si nos atenemos a los estudios que realiza, por ejemplo, el Departamento de Inteligencia de The Economist, dice que en realidad en el mundo solamente hay 20 países que son democracias plenas. Luego hay otra serie de países que son democracias imperfectas, y luego están los países que no son democracias. Claro, si tuviéramos que no hacer negocio con ningún país que no fuera una democracia plena o que fuera claramente un sistema no democrático, pues probablemente haríamos negocios con muy pocos países. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos hablando que Arabia Saudí es uno de los principales fondos soberanos del mundo. Creo que actualmente es el tercero o el cuarto. El primero es el noruego, luego el segundo creo que es el de Dubái, y creo que es el tercer fondo soberano más importante del mundo. Quiere decir, mueve mucho dinero, tiene mucho dinero, y evidentemente el dinero, pues recordemos que, como yo también ponía en el primer libro, pues al final compra bienes, servicios y voluntades, y compra muchas voluntades de muchísima gente. Y entonces es muy fácil pues manipular o también distorsionar la realidad del propio país con estos mensajes de que de repente se iba a transformar, que le iban a dar derechos a las mujeres, que les iban a permitir conducir, que al final son simplemente pues mensajes para intentar lavar la imagen de un país donde existe un wahabismo, que es una doctrina muy rigurosa dentro del Islam, que por cierto es exactamente la misma que practicaba el Estado Islámico, tampoco se nos debe olvidar. Pero lo que pasa es que donde decapitan unas 200 personas todos los años por cuestiones que a nosotros nos parecen, por supuesto, tan banales y tan ridículas como puede ser la brujería o la homosexualidad, ¿no? Entonces estamos hablando que no tiene que no deberíamos hacer negocios con ciertos países, porque además es verdad que la Unión Europea se nos llena la voz absolutamente, o sea, la boca, de decir que nosotros jamás vamos a negociar con dictaduras, con países no democráticos, porque somos el paradigma de la democracia y de los valores humanos en el mundo, y luego la realidad es otra muy diferente, porque aquí cuando hay dinero de por medio, pues se olvidan cualquier tipo de connotación política. España es en alguna conferencia suya le he visto decir que España es una potencia media, podía ser una potencia media, podía tener mayor relevancia, pero sin embargo parece a quien rigen los designios de este país que no interesarle tal cosa. Es que es muy difícil
hacer una política cuando existe una desunión dentro del propio país. Es decir, lo primero que para hacer una política fuerte, es decir, para tener una influencia significativa en el mundo, debe haber unas posiciones de Estado que sean inamovibles, esté quien esté, y que además deben ser consensuadas por todos los grupos políticos, y como digo, deben tener una permanencia en el tiempo, pues como hacen otros países, como puede ser el Reino Unido o como puede ser Francia. Y en cambio, pues vemos que aquí existen unos vaivenes muy grandes, dependiendo quién esté en el gobierno, que lo mismo son afines a unos países, que son afines a otros países, que miran hacia un lado, que miran hacia el otro, que las políticas cambian de modo radical, que cambian hasta los embajadores, también dependiendo de su afinidad política, cosa que para mí me parece absolutamente inaceptable, que haya servidores del Estado que también se dejen manipular por cuestiones políticas, y al final eso nos significa una gran debilidad, porque no somos capaces de tener una política homogénea que perdure en el tiempo, y al final pues eso hace que no tengamos la influencia que podíamos tener, que podía ser muchísimo mayor, que no nos quepa ninguna duda, en el mundo, y sobre todo en algunos lugares que son lugares naturales nuestros, que son nuestros hermanos, como puede ser toda Iberoamérica, incluso con algunos países africanos. Quería que me dieras tu opinión acerca de los bloqueos. Hay distintos países que lo sufren. En el caso de Irán, tengo amigos iraníes que me están contando las enormes dificultades que tiene el pueblo. Un bloqueo que ha sido de motu propio, dirigido por Estados Unidos, cuando estaban cumpliendo aquellas resoluciones del 5+1. ¿Cómo se puede explicar el bloqueo de Irán? Habría muchas razones. Hablar de Irán también nos llevaría muchísimo tiempo, pero claro, a lo mejor lo primero es que hace Irán cuando se le dice a Estados Unidos, que todavía en la época Obama, con este acuerdo del acuerdo nuclear del año 2015, le dice Obama que le va a desbloquear y estaríamos al dinero que todavía le tenía congelado desde 1979, entre otras cosas, y estaríamos hablando a lo mejor de entre 200.000 y 300.000 millones de euros. Inmediatamente lo que hace Irán, un Irán muy necesitado por ejemplo, de reformar completamente todo su sector industrial, incluso no tiene ni refinerías modernas, tiene que importar buena parte del combustible refinado cuando ellos son exportadores de crudo. Entonces, claro, además aquello que lo deseaba fervientemente una juventud que está también viviendo una situación de penuria, cuando es una juventud muy bien preparada, muy bien formada, además una juventud con una gran capacidad para hacer negocios, una gran iniciativa, pues efectivamente estaban esperando como agua de mayo aquel desbloqueo de aquel dinero. Entonces lo que hace Irán es inmediatamente decir que prácticamente todo, por no decir todo, se lo iba a comprar a Europa. Iba a comprar 500.000 de vehículos, iban a establecer acuerdos con el grupo PSA, con grupos, iba a comprar más de 100 aviones Airbus, es decir, todo eso lo iba a comprar a Europa, y a lo mejor, pues cuando llega Trump, que es un hombre de negocios, puramente que él piensa sobre todo en clave económica, pues a lo mejor no le pareció muy bien que ellos que iban a desbloquear el dinero, que habían sido los que habían impulsado que se llevara a cabo aquel acuerdo nuclear, que además efectivamente ahí no le faltaba razón a Trump, claramente había ganado Irán porque el acuerdo había sido un poco precipitado, a lo mejor porque Obama tenía que justificar de alguna forma aquel premio Nobel de la Paz preventivo que le habían dado incluso antes de entrar en el despacho Oval. Entonces Estados Unidos probablemente lo que hubiera querido es que todo aquello que Irán decía que le iba a comprar a Europa se lo hubieran comprado a ellos, porque si no tampoco tiene ningún sentido el que de repente digamos que echara por tierra todo aquel acuerdo nuclear que costó llevar a cabo, y que en cambio pues vemos que la situación pues ha degenerado de tal manera que efectivamente Irán está sufriendo notablemente, porque encima ahora con la bajada de los precios de los hidrocarburos, pero está sufriendo notablemente este embargo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que es un pueblo muy duro al que cuesta muchísimo trabajo doblegar. Y además estamos hablando de uno de los pueblos más antiguos del mundo, muy astuto, y que seguro que intentará encontrar las fórmulas para revertir esta situación. Un par de cuestiones y prometo ya dejarte libre. Hay una nueva ruta de la seda, China ya la ha puesto en marcha. No sé si se podría calificar, y esta es la pregunta, de neocolonialismo, un colonialismo enteramente diferente a como lo hicimos en Europa, pero al final incluso mucho más efectivo. Yo le llamaría, sobre todo, que además así lo han definido los chinos, yo le llamaría de neoglobalización. Es decir, esa globalización que básicamente es económica, aunque también existe una globalización cultural, ideológica, que es lo que ha intentado o ha realizado Estados Unidos, pero ellos lo que pretenden es que esa globalización en la que estábamos actualmente inmersos, liderada por Estados Unidos clarísimamente, de repente liderarla a ellos. Lo que hay que entender es que la globalización siempre, y así han sido todas las globalizaciones que han existido a lo largo de la historia, podemos hablar del Imperio Romano, del Imperio Español, la británica, que fue la contemporánea, la primera contemporánea, lo que significa es que al final aquel país, aquel imperio
que tiene los recursos naturales a su disposición, sean porque los tiene en su territorio, bien sea porque los puede conseguir de otros territorios, tiene la energía exactamente igual, o bien porque dispone de ella, o bien porque la puede conseguir, y tiene la tecnología y además puede producir más barato que los demás, pues al final es el que va a copar los mercados y lo que pretende es que no exista ningún tipo de traba aduanera, que no exista ninguna limitación que le impida vender sus productos en todo el planeta. Y eso es lo que está pretendiendo actualmente China para expulsar, y además así lo había conseguido, que prácticamente ya era el principal exportador a la inmensa mayoría de los países del mundo, quitando una docena. Por lo tanto, es lo que pretendía China, esa neoglobalización, y para eso lleva a cabo la primera vez que habla de la ruta de la seda terrestre es en septiembre de 2013 en una universidad de Kazajistán. Un mes más tarde, en el Parlamento de Indonesia, en ese mismo año 2013, ya habla de la ruta de la seda marítima, y en el 2015 se inventa la ruta de la seda digital, de tal forma que entre lo marítimo, lo terrestre y lo digital, pues intentaba llevar a cabo esa neoglobalización para intentar dominar precisamente los mercados planetarios. Penúltima cuestión, Turquía, son cuestiones muy azarosas, me doy cuenta. Turquía está entre Occidente y Oriente, está en la OTAN, ha comprado material militar ruso, no sabemos si va o viene, aquella situación del golpe de Estado tan peculiar. ¿Hacia dónde va Turquía, la Turquía de Erdogan? Pues es lo que nos gustaría saber a todos, porque desde luego es una situación muy preocupante. Efectivamente lo has definido muy bien, ha estado jugando permanentemente con Estados Unidos, que se le iba a comprar los sistemas Patriot de defensa antiaérea, los misiles. Al mismo tiempo también jugaba con Rusia, diciéndole que le iba a comprar los sistemas S-400, los sistemas más avanzados que actualmente existen en el mundo de defensa antiaérea. También hay grandes intereses con respecto a Rusia para que por su territorio pasen gasoductos, por ejemplo, provenientes de las zonas que tiene en Asia, que tiene de los yacimientos que tiene allí Rusia. En fin, hay muchísimos intereses, y además jugando también de una forma absolutamente descarada y también vulnerando el derecho internacional. En el caso de Siria, que ya se ha convertido un poco también, lamentablemente, en la casa un poco de tócame roque, que allí todo el mundo interviene al margen de la legalidad internacional, que parece que es un país en el que todo el mundo puede penetrar y hacer lo que le dé la gana, a pesar de todavía ser un país soberano, con un gobierno que existe todavía legítimo. Y por otro lado, pues efectivamente vemos que con la Unión Europea pues también tiene grandes enfrentamientos, y además con la amenaza, con la extorsión que permanentemente hace con los refugiados que tiene en su territorio, que es verdad que le suponen una grandísima carga económica. Estamos hablando de casi 4 millones de personas, pero que vemos que los utiliza también como argumento para extorsionar a la Unión Europea. Con lo cual vemos que es el segundo ejército más importante de la OTAN, dejando al margen el armamento nuclear, y en cambio pues efectivamente pues se ha convertido casi en un problema tanto para la OTAN como para la Unión Europea, y además un país que se está radicalizando también desde el punto de vista religioso, y algo que no deja de ser muy preocupante cuando todo el kemalismo que había, ese laicismo que había llevado a cabo después de la Primera Guerra Mundial Atatürk, pues vemos que prácticamente pues ha desaparecido del país, porque todos los que eran kemalistas pues han sido o bien han huido del país o han sido encarcelados. Así es. Pues la última pregunta es peor todavía, porque es el futuro de Palestina. Palestina lleva 70 años sufriendo la situación que tiene. Se ha esbozado hace unos meses ese plan Trump. ¿Cuál ves que sea el futuro de Palestina? Mira, yo es un conflicto que prácticamente ya dejé de analizar, porque como era tan recurrente, estos acuerdos, estos pactos que nunca se llegaban a materializar ni a cumplir, llegó un momento que, como dije, mira, es otro episodio más que casi no merece la pena ni seguir. Efectivamente, el plan Trump pues era casi ofensivo para los palestinos por todo lo que significaba. Prácticamente les dejaba sin territorio además en buenas condiciones, digamos que no solamente eso, sino prácticamente sin recursos hídricos. En fin, era una situación pues realmente complicada. Es verdad que lo que decías es que le iba a inyectar grandes cantidades de dinero, pero que a lo mejor eso no satisfacían al conjunto de los palestinos. También es verdad que hay que tener en cuenta que Hamás, por ejemplo, que es el grupo que lidera, considerado por muchos grupo terrorista, que lidera en Gaza, claro, resulta que no reconoce, y dice que nunca va a reconocer al Estado de Israel, con lo cual es que es imposible llegar a ningún acuerdo. ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo con alguien que no te reconoce y que además te considera su enemigo principal y casi existencial? Es un problema tremendamente complejo, y que, como digo, no es para hablar en 2 minutos, y que casi, como ya digo, casi he perdido el interés en ese conflicto, aunque desde luego nos debería preocupar, porque efectivamente pues al final son personas que están sufriendo, y eso es lo que nos debería inquietar. Pero como digo, la solución es tremendamente
extremadamente complejo y dudo que se alcancen por lo menos en el corto plazo. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Has demostrado una grandísima generosidad por haber entrado, más cuando ha sido por teléfono, que siempre es más costoso y puñetero. Muchas gracias. Sí, el teléfono no me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho más el contacto directo, sí. Pero oye, yo te agradezco que hayas contado conmigo y además que me hayas dejado pues también un poco explayarme y contar un poco, pues hemos hablado de todo el mundo, de muchísimos aspectos y también incluso de cuestiones personales, lo cual yo también te agradezco. Pues reiterarte nuestro agradecimiento y decirte que ha sido un enorme lujo haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, hasta cuando queráis. Hasta luego. Pues hasta aquí el programa de hoy, el programa 115, que es el último programa antes del parón de Semana Santa. La semana que viene no habrá programa, puesto que es Semana Santa, y simplemente nos queda despedirnos hasta entonces, hasta el 13 de abril. El 13 de abril volveremos a estar con todos ustedes y les deseamos una buena Semana Santa dentro de las circunstancias apocalípticas que vivimos con este dichoso virus del coronavirus. Hasta entonces, hasta ese 13 de abril, que tengan unos felices días dentro de las medidas de las posibilidades y hasta entonces.